recordando las palabras conocidas de San Jerónimo: desconocimiento de la Escritura es desconocimiento de Cristo. Dándoles la vuelta, diríamos que conocer la Escritura es también conocer a Cristo, conocer su corazón, conocer su designio de salvación. La Lectio Divina viene a ser un camino para encontrarnos con Cristo en la palabra de Dios. No cualquier acceso a la palabra de Dios nos va a dar como resultado un encuentro personal con Jesucristo. La Lectio Divina posibilita, es un camino, un método, diríamos, para hacer que nuestro acceso a la Escritura se convierta en encuentro con Dios, en encuentro con Cristo. Por eso el tema lo he estructurado en tres grandes apartados. Un primer apartado donde, a modo de aperitivo podríamos decir, pues nos ponemos en sintonía con el sínodo de la palabra y con la exhortación apostólica Verbum Domini, pues que nos recuerda cómo el objetivo primario del sínodo era dedicarse a la palabra de Dios y reforzar la práctica del encuentro con la palabra de Dios como fuente de vida. Nos dice el Papa Benedicto XVI cómo él considera que la difusión de la Lectio Divina es el punto decisivo en vista a una renovación de la fe hoy en día. Dice, vale la pena leer, os voy a leer un momentito el texto del Papa. Quisiera recordar, dice el Papa, y recomendar sobre todo la antigua tradición de la Lectio Divina. Estoy convencido de que si esta práctica se promueve eficazmente, producirá en la Iglesia una nueva primavera espiritual. Pues partiendo de aquí vamos a pasar a explicar qué es la Lectio Divina, algunas definiciones ya acuñadas y sobre todo algunos, diríamos, elementos integrantes que la configuran. En concreto me he fijado en los siguientes, dichos en resumen. La Lectio Divina se refiere a la palabra de Dios, es más que la Escritura. Se trata de conseguir un encuentro personal y transformante con Dios, sería una segunda característica. Una tercera nota integrante sería, tiene que ser una lectura bajo la inspiración y guía del Espíritu Santo y en comunión con la Iglesia. Otra nota importantísima, a la luz del misterio de Cristo. Otra nota es recordar que el encuentro con Dios en la Lectio Divina tiene una dinámica propia, los pasos que explicaremos también, y conlleva una serie de actitudes interiores. Y por último, recordar, como lo ha hecho el documento final del sínodo, pues cómo pertenece a la naturaleza de la Lectio Divina la sintonía total con el ritmo de la celebración litúrgica del año. Están en perfecta sintonía. Después de esta presentación pasaríamos ya a explicar las distintas etapas que integran la Lectio Divina, sobre todo los cuatro grandes pasos: lectio, lectura, meditatio, meditación, oratio y contemplatio. Y después de esta explicación, pues pasaremos a referirnos a algunas de las actitudes interiores que son absolutamente necesarias. Tiene que partir esta lección de una búsqueda de Dios, tiene que darse este encuentro en gratuidad y docilidad, tiene que ser un encuentro que ilumine la realidad vital de mi vida, un encuentro, no olvidar nunca, que nos es dado por Dios y que puede revestir de diversas modalidades que trataremos también de sintetizarlas brevemente. En resumidas cuentas, voy a tratar, en lo que buenamente pueda, de explicar a estas hermanas, a estos hermanos, pues la Lectio Divina como un camino para encontrarse con Dios en la lectura de la palabra de Dios. De eso se trata. Lo mismo un estudioso puede con suma atención. Yo creo que sí, que es un camino fácil, pero siempre que parta de eso, de un corazón que busca a Dios. Se ha definido la Lectio Divina, creo que en esta casa es hermoso recordarla, como una lectura de corazón a corazón. Entonces hay que poner también el corazón, hay que abrir el corazón para tener
conocimiento del corazón de Cristo que se nos revela en la Escritura y dejarnos tocar por Él. Yo creo que eso es lo capital. Técnicos y experienciales a la vez. Pues se va a encontrar cómo la palabra de Dios siempre tiene algo que decirle en su vida. Cómo Dios desde la Escritura tiene siempre una palabra de vida para vivificar su propia existencia, su propia andadura por este mundo. Vivificarla desde un arraigo más profundo con Cristo. Se va a encontrar con que la palabra de Dios tiene una fuerza y una eficacia única, pues para unirnos a Dios, de la lección divina que se han dado, y estudiar un poquito como los elementos que integran la lección divina. Como decía antes, no cualquier lectura es lección divina. ¿Qué elementos